Podemos escoger pues esos días en los que ya se ha derretido esa zona de nieve del camino ancho, pero a los laterales aún hay nieve. Por lo tanto, no se expone tanto tiempo como para quemarse, pero sí se expone tanto tiempo como para no quemarse, pero curtirse. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues podemos simplemente nosotros hacer como un zigzag, andar por el camino, girar hacia el campo con la nieve, caminar 10 metros, volver al camino, caminar 20, volver a la nieve, caminar 10, volver al camino, caminar 20 y así. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. Bienvenidos a este siguiente podcast de Perros y Punto. Y hoy vamos a hablar sobre perros y el frío, perros y la nieve, perros y el hielo. Y sobre todo cómo podemos divertirnos con nuestros perros en un día tan guay como es un día nevado, sin poner en riesgo sus almohadillas y que luego tenga heridas, que lo pase mal, que le duela, o que el propio momento de estar en la nieve empieza a ser para él un punto de sufrimiento porque está empezando a pasarlo mal, o está empezando a tener frío, está empezando una herida y lo pasa mal, ¿no? Pues cómo poder evitar esto. Y en general hoy os voy a contar muchos datos sobre qué es lo que implica el hecho de que nuestros perros caminen por la nieve, cualquier tipo de perros. También vamos a hablar sobre qué tipo de perros son más resistentes a la hora de pisar la nieve o aceptar temperaturas más frías o el hielo, y cuáles son los perros más delicados y más frágiles para estos momentos. Y luego hablaremos sobre cuáles son las ayudas que nos brinda ahora mismo el mercado, sobre todo, ¿no? Y las cosas que podemos hacer para poder echarle una mano a nuestro perro para que no lo pase mal y no tenga heridas, básicamente. Así que vamos a empezar hablando sobre qué les pasa a las almohadillas de los perros con la nieve, con el frío y con el hielo. Voy a ser un poco extremista, evidentemente, pero bueno, para que entendáis un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Las almohadillas de nuestros perros, para empezar, no son como una suela de un zapato, como muchas personas piensan, que al final pisas, tú pisas con tus zapatillas un asfalto que arde, que está caliente en verano a 40 y 50 y 60 grados, pisas nieve a 3 grados bajo cero, pisas hielo o pisas barro y al final no te enteras si tienes buen calzado. El perro no. El perro se entera de todo. Es verdad que no es tan sensible como, por ejemplo, puede ser nuestra piel, porque en concreto las almohadillas plantares no son como nuestra piel, sino son más bien como una especie de piel dura, ¿no? Tienen una estructura preparada para funciones de amortiguación, tienen una estructura muy preparada y rugosa para el agarre, y también sirven, que esto es muy interesante, para la termorregulación, y por lo tanto pues protegen al perro muchas veces de ese cambio de temperatura en su propio cuerpo. Así que las almohadillas tienen una función muy importante para nuestro perro, y cuando él camina por la nieve, por hielo o por suelos muy fríos, pues esas estructuras se enfrentan a estos retos, ¿no? Retos importantes que se enfrentan, pues vamos a numerarlos a los siguientes retos, ¿no? Por ejemplo, en el frío extremo, cuando la temperatura baja muchísimo, los vasos sanguíneos de las almohadillas se contraen. Y se contraen para conservar el calor corporal. Esto es súper importante, por lo tanto se reduce un poco el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. No es algo que enseguida veas, no es algo que digas, uy, el perro hace mucho frío y está en el paseo, se le están contrayendo... tiene una vasoconstricción, tenemos que irnos porque se está reduciendo el aporte de oxígeno en su cuerpo, y no hace falta, ¿vale? O sea que esto es simplemente para que lo sepáis, es muy pequeño, todo lo que ocurre es como muy irrelevante en exposiciones cortas, ¿vale? Pero sí que me gusta que sepáis lo que ocurre, ¿no? Porque ¿qué implica esto? A ver, pues a veces implica mayor riesgo como de lesiones microscópicas, ¿no? Que tardan más en curarse. Esto si el perro se mantiene, ¿vale? Ahí en el frío. Y luego puede aparecer como un poco, algunos perros que pueden tener una congelación superficial, sobre todo cuando son perros más frágiles a la hora de exponerse a ese frío, cuando son perros pequeños de tamaño, cuando son perros jóvenes de edad, cachorrillos, o cuando al revés son perros muy mayores ya
ya con deterioro, en este caso, pues físico, y están más débiles. O pueden ser también, pueden estar más expuestos a esto los perros con almohadillas muy finas y sobre todo poco curtidas, que más adelante hablaremos sobre esto porque es algo muy interesante que sí depende de vosotros o de la persona bueno, ya lo hablaremos más adelante, que este tema es muy interesante. Entonces, este tipo de perros pues están más expuestos a estas microlesiones, ¿no? Pero con esto quiero decir que estamos hablando de un frío muy extremo. Muy extremo, o sea, no estamos hablando de 0 grados, sino más de 0 grados, ¿bien? Menos, ay, no sé cómo decirlo, no, sería menos de 0 grados, es decir, bajo cero, ¿no? Claro, yo que soy polaca, pues os voy a contar una anécdota que además me sigue pesando en la cabeza y han pasado ya 6 semanas y lo sigo teniendo en la cabeza, os lo voy a compartir, ¿vale? ¿Qué anécdota? Sección de qué anécdotas. Pues hace 6 semanas se murió una tía mía que yo pensaba que es el último familiar que tengo en Polonia y por lo menos es el último familiar con el que nosotros teníamos, mi hermana, mi familia, contacto, ¿no? De familia cercana. Y se murió mi tía abuela. Y fuimos al entierro a Polonia y fuimos justo hace 6 semanas, ¿vale? Estamos hablando que fuimos a inicios de enero de este 2026, que estábamos en Polonia a unos 18 grados bajo cero, con nieve, pues flipad, imaginaros. Y claro, nosotras fuimos súper preparadas. Y en el entierro, en el cementerio, que además súper tétrico, ¿no? Porque yo hace muchos años que no voy a Polonia y desde luego me prometí hace muchos años que no volvería en invierno porque yo no me acordaba, yo ya estoy medio españolizada, no me acordaba de eso, así que yo volví allí hace como 6 o 7 años en invierno y dije, escucha, nunca más, es que no se puede ni respirar en la calle porque te acuchilla, ¿no? El frío, la garganta, bueno, total. A lo que vamos, entonces el cementerio fue bastante tétrico porque estaba llenísimo de nieve y blanquísimo con todas las tumbas, las cruces y un montón de cuervos negros haciendo todo el rato y sobrevolando de una tumba para posarse en la otra. Una imagen que la verdad que wow. Y cuando volvíamos del cementerio pasamos por una zona que no era como el pase peatonal de la gente entre las tumbas, sino que nos metimos por una especie de imaginaros, ¿no? Ellos tienen, bueno, yo ni me planteaba eso, pero como cruzamos, queríamos atajar para salir a la calle antes de dar una vuelta tan grande. Y nos metimos por una especie de sitio de mantenimiento para ellos, ¿no? Donde tienen el vertedero, para pues las flores que ya se han estropeado, las velas que ya se han apagado, etcétera, montañas de basura. Y luego pues la gente pasa allí con los coches. Y a la derecha había una jaula de un perro que me destruyó el corazón. Es que hay cosas que debemos controlar porque no sirve de nada ponernos estúpidos, pero bueno, dije, Efka, mira. Y claro, pasamos. Era una jaula estaba guay la jaula de tamaño porque era como 10 metros cuadrados y dentro había 3 casetas y yo me fijé y dentro de una de las casetas sí había un perro. Tenía la caseta donde está la apertura, estaba le habían hecho como una especie de cortina de plástico, que son como unas tiras gordas de unos 10 centímetros, así como cortadas, que el perro puede entrar y salir. Claro, solo eso. Y claro, el perro estaba con la cabeza como fuera. Y mirándonos, claro, obviamente nos acercamos a la jaula, bueno, a 4 carantoñas tontas, pero el perro ni se inmutó, solo nos miraba así con la cabeza desde abajo mirando hacia arriba. Claro, yo miré hacia alrededor, no había nadie y bueno, total, que me dijo mi tía, sí, son los típicos perros de cementerio de allí. Digo, joder, macho, es que a 18 grados bajo cero, es que yo me acuerdo que cuando vivíamos en Polonia nosotros, yo toda mi infancia hasta la adolescencia adulta yo la he vivido en Polonia, o sea, yo soy más polaca aún que española, si a tiempos se refiere, ¿no? Y me acuerdo que cuando alcanzábamos temperaturas de 1 o 2 grados bajo cero y a partir de allí nuestros perros los metíamos en el garaje cuando yo era pequeña, ¿no? Y aquí estábamos a 18 bajo cero y ese perro estaba allí y bueno, total. Que yo creo que
Sí hay perros que lo pueden aguantar, obviamente, porque si no, no sobrevivirían varios años en esos países, en esas condiciones. No es el único perro que vive así, hay muchos perros en jardines y en fincas que también viven en esas condiciones y sobreviven a esos inviernos. Bueno, a mí me ha parecido un poco, bueno, pues eso. Total, que sí, con esto quería decir que hay perros que están más preparados físicamente para soportar este tipo de condiciones extremas, a mi parecer, y a ese tipo de condiciones extremas me refiero cuando estamos hablando sobre que en ese momento pues todo, digamos, el cuerpo empieza a ahorrar al máximo energía y los perros más expuestos a ese frío y a los riesgos que conlleva son los perros pequeños de tamaño, quiero decir, jóvenes de edad como cachorros, perros muy mayores y perros con las almohadillas finas o poco curtidas. Vamos al siguiente tema, que es el hielo. Bien, esto es importante porque el hielo en realidad, aunque nos lo parezca, no es liso, tiene bordes irregulares y es hielo también como rugoso. Bueno, pues tiene, capaz, como es agua congelada y se congela de cualquier forma tal cual pues le surge, puede estar afilado también en algunos puntos y al caminar puede producirse también microfrisuras en la capa córnea de la almohadilla, y si el perro corre o frena de repente bruscamente, el riesgo de que se lesione aumenta. Solo es para que lo tengáis en cuenta. No quiero con este podcast, aunque suene alarmante, aunque parezca que Dios, hay hielo y nieve, no vuelvo a sacar al perro jamás con estas condiciones, o sea, os estoy hablando un poco sobre los potenciales riesgos, que no significa que si le sacas a la nieve va a haber 100% frisuras de este tipo, ¿no? Las consecuencias de estas microfrisuras es un poco de dolor porque son microgrietas que aparecen en las almohadillas. De esto también se generan pequeñas heridas abiertas, por lo tanto, entre el dolor y la pequeña herida puede que después del paseo aparezcan leves cojeras, ¿sí? Y el perro pues suele tener una especie de sensación de quemazón y cuando llega a casa suele lamerse mucho o empezar a lamerse, tampoco mucho, pero un poco, las almohadillas, ¿bien? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no en el campo, pero sí en las ciudades, aceras y muchas veces zonas de paso, de parques, por ejemplo, típicos caminitos entre medias, es la sal y los productos anticongelantes, que esto sí que es un enemigo invisible totalmente, sobre todo en estas zonas urbanas, ¿no? Que es donde más se echa sal, donde pasan las quitanieves, carreteras, aceras cerca de las carreteras, etcétera, ¿no? Pues esto no solo es peligroso con el hielo, sino con el deshielo. Ojo, ¿no? Porque al final la sal se echa para que el hielo no, para que no haya hielo, ¿no? Para que no te resbales, para que simplemente no se congele el agua y no haya hielo. Claro, aunque muchas veces pases por una acera que te da la sensación de que está, que le han quitado la nieve y que ya puedes pasar tranquilamente porque la nieve está como en el lateral, no en la acera sino en el lateral, aunque esto ocurra tienes que saber que la acera que estás pisando sigue teniendo esos químicos y esas sales, ¿vale? Y esto simplemente para que sepáis que es altamente irritante y también puede no solo aumentar la posibilidad de que aparezcan grietas, sino que en caso de que haya grietas, microgrietas o heridas, hostia, es que eso te... Imaginaros que tenéis una herida en la almohadilla y vais allí y pisáis sal o tocáis con la herida sal con químicos anticongelantes, que ya es que no es solo sal, sino que encima es peor, ¿no? Y los líquidos estos o los químicos anticongelantes pues pueden ser encima tóxicos para el perro cuando luego llega a casa y se lame las patas por esa irritación que siente. Y puede provocar también dermatitis, ¿no? Luego, no solo esto, no solo a la hora de pisar la nieve, sino también os quería aquí sí alertar un pelín sobre que el perro, por ejemplo, chuperretee cosas o se coma cosas del suelo en esas zonas en las que se ha echado sal y productos anticongelantes. Hay muchos perros que tienen que tienen pues conductas en las que se comen cualquier cosa del suelo que se encuentran y bueno, pues hay cosas en el suelo habitualmente y allí sí que llevaría especial cuidado porque lo de las almohadillas sí, no está bien, pero al final no está ingiriendo
productos químicos, pero en este caso sí, si el perro va a chupar algún pis o va a chupar la nieve y esa nieve tiene sal y estos productos químicos lo va a ingerir y sí que puede ocurrir una intoxicación, así que sí que os recomendaría que estéis muy pendientes en los días de nieve y post, sobre todo los días de nieve y post, porque insisto, aunque la nieve desaparezca, sigue habiendo durante muchos días esos productos químicos en el suelo que no se han desaparecido por arte de magia, sino que siguen allí, así que os recomendaría que tengáis cuidado con esto cuando sacáis al perro. Y hablando sobre esto, os quiero mencionar una cosa interesante que quizá no tiene tanto que ver con nieve y pisarla, sino con nieve y justo ingerirla. Muchas veces vamos al parque o estamos cerca de zonas en las que se ha echado sal y químicos y le jugamos con nuestro perro. Y no sé por qué a muchos humanos les da por hacer la tontería de hacer una bola de nieve con las manos y tirársela al perro como si fuese una pelota para que corra detrás de ella. Dos cosas. Uno, no es una pelota, por lo tanto, si tú tiras una nieve y se cae encima de más nieve y se rompe, el perro ve la pelota, entrecomillada pelota, va detrás de ella, la detecta en caso de que, porque claro que no la ve, ve dónde cae, pero cuando llega a ella no la ve porque se ha deshecho sobre el resto de la nieve, pero el perro sí que huele las trazas de tus dedos en ese trozo de nieve y probablemente quiera intentar recoger esa pelota en la boca y llevártela, pero no puede porque no existe. Entonces esto es una frustración al final para un perro, sobre todo si se repite muchas veces. Pasa exactamente lo mismo en verano en los pantanos, ríos y lagos cuando lleváis a vuestros perros o en la playa y hacéis la tontería de tirarle una piedra al agua. Entonces el perro va corriendo a por la piedra, cuando llega no está, intenta detectarla y tiene que meter la cabeza dentro. No todos los perros están preparados, ni la mayoría saben bucear. Ojo, algunos sí, la mayoría no saben bucear y eso es altamente frustrante para nuestros perros. Entonces, nada de tirarle bolas, pelotitas de nieve, porque es una chorrada absoluta y solo genera frustración innecesaria en el perro, que además es una acción que se inicia pero nunca acaba, no tiene ningún sentido. Y esto por un lado, eso a nivel más emocional y conductual, pero a nivel de seguridad, pues si el perro aún así intenta llevarse a la boca ese trozo de nieve, digamos, que huele a las trazas de tus dedos, a tu olor, y está ingiriendo esa nieve con esos químicos, lo que tampoco está bien, ¿vale? Así que bueno, yo espero que con esto os esté dando datos que os estén viniendo bien saber, simplemente para cuando haya nieve en vuestra zona o llevéis a vuestro perro a la nieve, tengáis esto en cuenta y ya está. Bien, vamos con el siguiente dato interesante. Perros que tienen pelaje velcro que salen a la nieve y se llevan la nieve entera. ¿Bien qué tipo de perros? Pues el cocker por excelencia y perros similares al cocker, también perros de agua y perros que tienen el pelaje un poco más largo en las patas y o sea, lo típico de las patas de los perros cuando están mirando, cuando les miras de frente, a lo mejor no tienen el pelo tan largo, pero muchos de ellos cuando miras por detrás hacia la tripa, digamos, ¿no? El trozo de pierna hacia la tripa, allí tiene como una línea a lo largo de la pata de pelo más largo, ¿no? Y ese pelo muchas veces pues es un velcro, no por largo sino por tipo de pelaje, así que le ocurre a algunas de las razas. Si dudas con tu perro, bien sea porque no sabes si justo él tiene ese tipo de pelaje, bien sea porque tienes un perro mestizo y no sabes cómo ha salido su pelaje, podéis ir al peluquero canino que tengáis cerca de vuestra zona, preguntárselo y él os va a decir perfectamente qué tipo de pelaje tiene tu perro y cómo cuidarlo mejor. Normalmente esas consultas, es una consulta, sale muy económica a cambio de saber exactamente qué tipo de pelaje tiene tu perro y qué necesidades y cuidados requiere el resto del año, ¿no? Total, que si tienes a un perro con ese pelaje velcro, pues vas a salir con él a la nieve y de repente vais a flipar en colores, porque hay muchas veces que el perro hasta triplica el volumen porque literalmente se va llevando toda la nieve y como encima haya un tipo de nieve pegajosa, porque no sé si sabéis, claro, yo es que yo soy polaca, soy experta en nieve, el otro día se reían de mí
Pablo y Adrián y todo eso, porque salimos aquí la semana pasada que cayó como 70 centímetros de nieve, fue increíble. Y hice un muñeco de nieve y dije, yo hago la bola más grande de abajo y vosotros haced cada uno la bola, ¿no? Una bola para hacer 3. Hemos hecho un muñeco de nieve de 1,75 m. Y claro, se reían de mí porque decían, tú, qué profesional eres, ¿no? Porque claro, yo decía, no, tienes que rodarla y ir aplastando y compactando, porque si no compactas la bola bien, ¿no? Entonces la vas a colocar y cuando coloques la segunda bola encima de la primera, si no está bien compacta, a la que la coloques se va a partir. O sea, que tenéis que hacerlo así, hacerlo redondo, aquí Y decían, joder, tú qué profesional eres, ¿no? Y hasta ese momento no me di cuenta que existen técnicas para hacer un muñeco de nieve, porque claro, nosotros de pequeños, como hacíamos tantos todos los días en invierno, pues al final a lo tonto aprendes. Bueno, total, que me lío. Seguimos. Seguimos. Entonces, seguimos, pero ¿por dónde seguía? Perdón, ese día justo, claro, la nieve era muy pegajosa. Era lo típico que metías la mano en la nieve y la movías un poco hacia unos centímetros hacia uno de los lados y ese trozo ya se quedaba súper pegado, ¿no? Y esto es increíble, porque es la mejor nieve en realidad, ¿no? Para divertirte, para caminar y para todo eso. Sin embargo, para los perros que tienen el pelaje velcro es la peor nieve, porque de verdad os digo que en cuestión de soltarlos en la nieve y dejarles caminar 20 metros, ya se quedan pero que muy, mucha nieve adherida al pelaje. Y la cosa de esto es que cuando llevan mucho tiempo, o sea, mucho tiempo digo 20, 30 minutos con mucha nieve, de repente dejan de caminar simplemente porque ya no les permite caminar la cantidad de nieve que se les ha pegado a toda la tripa, bola sobre bola, porque eso es como que, pensad, aunque el pelaje tenga 2 centímetros, a esos 2 centímetros se le pega la nieve. Mientras va caminando se le pega otro trozo de nieve. Como le dé por moverse hacia adelante y hacia atrás, ya no os cuento. O sea, se le pegan más trozos a esos trozos y eso literalmente, que me encanta, literalmente conlleva efecto bola de nieve. Me veo. Entonces, claro, eso que a veces tal. Y me acuerdo la última vez que salimos con una cocker, con Cleo, o sea, a los 25 minutos paró y no pudo avanzar, pero no porque no quisiera, sino porque literalmente no podía. Entonces, claro, nosotros teníamos cepillitos, porque luego para arrancarlo eso es doloroso, no puedes tirar y ya está, para que se descongele. Ni de coña, o sea, tarda muchísimo en descongelarse, así que sí que tienes que empezar a quitárselo poco a poco con las manos. Y claro, básicamente acabamos el paseo por ella a los 20 minutos porque pobrecilla, ¿no? Así que bueno, para que tengáis esto en cuenta, también esas bolas de nieve, estamos hablando de las patas y el abdomen, pero se hacen muchísimo también entre los, digamos, dedos, ¿no? Entre los dedos de los perros. Se compacta allí y empiezan a separar los dedos de forma forzada porque la bola cada vez es más grande y claro, eso pues al final acaba doliéndole al perro, alterando por supuesto la pisada, inflamando la zona también porque la piel se está viendo con eso todo el rato pegada y empieza a enrojecerse y a tener mucho frío, es como quemarse, ¿no? del frío, y también conlleva pues riesgo de pequeñas lesiones pues por presión y por contacto con la nieve directo con la piel. Y es muy típico ahí que el perro empiece a levantar la pata si es que puede o pararse como lo hizo Cleo en seco y no querer caminar más y negarse a caminar más. Bien. Vamos ahora a hablar sobre si todos los perros están igual de preparados para aguantar el frío y estas temperaturas extremas o nieve o hielo. Y aquí quería hacer la sección del podcast de dedicatoria de este podcast. Y hoy quería dedicarle este podcast a todas las personas que se dedican a cuidar correctamente a los perros nórdicos de tiro de trineo. ¿Por qué? Porque últimamente hay una polémica o
una dinámica en defensa de los perros nórdicos que existen pues en los países nórdicos de mucha nieve, ¿no? Donde la gente a través del turismo, sabéis que cada vez hay más turismo, cada vez las zonas, digamos, del mundo son más accesibles, hay más conectabilidad entre todos los puntos del mundo y también es más económicamente accesible, entonces cada vez viaja más gente, cada vez a través de las redes sociales se conocen más sitios pues que antes a lo mejor no eran tan conocidos. Y bueno, pues uno de estos sitios son pues todos los países del norte, ¿no? Tipo Noruega y todos esos países de arriba donde hay muchísima nieve constantemente y se hace mucho turismo invernal. Y ese turismo, pues como bien sabéis, cuando tú eres turista, pues vas a los sitios a hacer las cosas que se hacen en ese sitio. Y en su día pasaba mucho pues con, por ejemplo, Tailandia, la gente iba mucho a Tailandia y iba a ver espectáculos de elefantes, espectáculos de monos que montan en bici, etcétera. Y con eso se empezó a hacer mucha concienciación sobre que ese mono es un animal salvaje. Para empezar, probablemente haya sido secuestrado, entre comillas, o bueno, depende para quién las comillas, de la selva de la madre y que no ha sido, digamos, legalmente comprado, si es que en esos sitios hay sitios legales para comprar o adquirir un animal de estas características, que ya sabéis que obviamente nosotros no estamos de acuerdo, es que eso no hace falta ni decirlo, pero mencionamos las cosas que ocurren en la realidad porque existen. Y lo mismo que pasó en Tailandia con ese revuelo, que yo creo que ahora mismo la gente ya está mucho más concienciada y realmente a ese tipo de espectáculos ya asisten muchos menos turistas, y por lo tanto pues ya hay menos caza de este tipo. Pero bueno, sigue habiendo, total. En estos países de frío sigue habiendo muchos perros, de hecho, que tiran de trineos y este turismo pues está fomentando mucho esto. Entonces hay un movimiento ahora muy fuerte para intentar pues concienciar a la gente para no ir a este tipo de actividades turísticas porque a esos perros pues se les está digamos, comprando o adoptando por temporadas. Cuando no es temporada, pues pasa un poco lo mismo que aquí con los galgos en España. Es un problema. Muchos de esos perros pues no están bien cuidados, no están bien nutridos, etcétera, 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 y al final pues están explotados. Pero eso es una de las partes, ¿no? Por otro lado, obviamente existen pues personas criadores y cuidadores de estos perros que hacen este trabajo y lo hacen bien. Como en todas las áreas hay personas que hacen su trabajo bien y otras personas que hacen su trabajo mal. Y yo este podcast se lo quería dedicar especialmente a las personas que sí aman a los perros que tienen perros nórdicos, perros de tiro, perros que además desde cachorros aprenden por imitación los más jóvenes de los más mayores y perros que viven en muy buenas condiciones de vida, que hacen cosas de perros y que también hacen este trabajo que... A ver, no es que el perro de por sí solo esté preparado para tirar de un trineo como lo está para, por ejemplo, cazar y perseguir algún tipo de presa para cazarla, pero es verdad que esos perros desde pequeños pues son más propensos a tener esa resistencia física y esa facilidad de unirse a un grupo y poder tirar, y desde pequeños si lo hacen lo disfrutan. Es igual que nuestros perros, al final desde pequeños hacen muchas funciones, labores o trabajos que cuando ahora vas a prepararte para iniciar una sesión de trabajo, o sea, ellos flipan, es que les encanta, están muy motivados para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto existe en los perros de trineo, y esto es importante que lo sepáis para que tengáis los dos puntos de vista, los dos lados, para que tengáis criterio. Todo está bien si está bien hecho y todo está muy mal si está mal hecho. En este caso le dedico este podcast a todas esas personas que realmente están enamoradas no solo del perro, sino de la función que hace. Les preparan de forma excepcional, les cuidan, les miman, les quieren, les crían y les protegen de verdad de pues las adversidades que pueden surgir a lo largo de su trabajo, de su vida. Así que esta dedicatoria va solo para esas personas que dedican su vida a los perros de tiro, a los perros nórdicos, a los perros de, pues en este caso, por ejemplo, de trineo, pero que lo hacen muy bien, respetando también los tiempos de estos perros
y respetando pues el desgaste, ¿no? Y luego, por supuesto, cuidándoles adecuadamente para el resto de las acciones que hacen en su vida. Así que con vamos a pasar ahora a cuáles de los perros están más preparados para el frío y para resistir en esas condiciones tan extremas, ¿no? Pues obviamente no todos los perros están preparados para poder resistir correctamente en estas condiciones climatológicas. Obviamente las razas más resistentes para estas condiciones son las razas nórdicas, como el husky, el malamute, el salmoyedo y otro tipo de perros acostumbrados al frío y preparados para el frío. Perros que tengan, pues por ejemplo, las almohadillas más gruesas, más duras. Almohadillas, aparte de que genéticamente son más gruesas y más duras, luego a lo largo de su vida se han curtido también correctamente. Perros que tienen un pelaje adecuado, con doble capa. Perros que tienen una capa de grasa también, ¿no?, en el cuerpo para poder resistir más esas temperaturas. Pues estos perros son más resistentes y están más preparados para esto. ¿Cuáles son los perros que no son tan resistentes y son más vulnerables? Perros, por ejemplo, pues de razas muy pequeñas, de pelaje muy corto, de poco pelaje, perros braquicéfalos, perros que, por ejemplo, tienen algún tipo de patología o problema, como por ejemplo alergias en la piel, problemas dermatológicos varios, por ejemplo perros que tengan a lo mejor lismania, que cuando tienen una herida pues cuesta mucho en que se cure y esa herida pues al final empieza a dar problemas. Obviamente si un perro con lismania tiene una herida en las almohadillas pues tardará más en recuperarse y la herida tardará más en cerrarse, por lo tanto pues también son perros un poco menos resistentes a esto. Por supuesto perros mayores que ya tienen su deterioro físico y sufren un poco más este tipo de climas adversos. Y luego una cosa interesante es que aquí, aunque el último tipo de perros vulnerables, ¿vale? Aunque un perro tenga cierta resistencia natural a estos climas, sí que es verdad que el tema de curtir las almohadillas, en este caso curtir al perro, también es importante. ¿Por qué? Porque los perros de ciudad, que pocas veces a lo largo de su vida se han expuesto a terrenos naturales, siempre están en un parque con césped, siempre pisan una acera rugosa, bien construida, ¿no? Limpia, además, limpia entre comillas, quiero decir que todos diréis, ¡pua! La mía nunca está limpia porque aquí no limpian, ¿vale? Vale, pero bueno, tienes acera, ¿no? Pues perros que no están acostumbrados y que no han sido como expuestos a lo largo de su vida de forma repetida a condiciones extremas, es posible que aunque se suponga que están preparados para ellas, es posible que no las lleven tan bien y no se adapten tan bien. Y con esto os voy a contar otra anécdota. Nosotros en su día criábamos con perros, no mucho la verdad, creo que nos pasó 1 o 2 veces, y cuando criamos nosotros a los cachorros nos encanta todo ese proceso de construir, de estimular, de observar, de exponer, de habituar, de curtir en algunos aspectos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hablando estrictamente ahora, hacíamos 1000 cosas, o sea, a lo largo de las primeras semanas de vida de esos perros en nuestra casa, claro, todos los perros que salieron de nuestra casa a casas de colegas y conocidos, o sea, hoy son perfectos, casi que les llegaron a casa ya perfectos, porque nosotros trabajábamos literalmente 8 horas al día, Pablo y yo, en exponerles a cualquier cosa que tuviesen que vivir en su futuro, tuviesen que vivir o potencialmente podían haber vivido. Y eso pues hace mucho, ¿no? Y uno de los ejercicios, hilándolo con este podcast o con lo que estamos hablando, era cuando los cachorros son muy pequeños, o sea, que como a las 5 o 6 semanas, nosotros trabajábamos con cada uno de los cachorros por individual, o sea, con cada individuo por separado, y luego también con ellos en grupo, y luego en grupos más grandes, ¿no? Con ellos, y a la hora de la socialización trabajábamos en grupos más grandes. Total, lo que hacíamos es, en los trabajos individuales, a cada uno de los cachorros por separado,
les tocábamos las almohadillas con un algodoncillo el que usamos nosotros para limpiarnos los oídos, el algodoncillo ese que es un palo con 2 algodones a los laterales, lo mojábamos un poco en agua, lo movíamos así un poco en el aire para que se enfríe y tocábamos con ese algodoncito las almohadillas una por una un poco, ¿no? Y así pasábamos el algodoncillo por las almohadillas, soplábamos un poco para que simplemente haya una percepción de cambio de temperatura. Es una chorrada, pero hace que las almohadillas ya pues tengan esa sensación de cambio de temperatura y empiecen a reaccionar a eso. Y bueno, a ver, luego obviamente si ese perro nunca más jamás vuelve a tener nada en su tipo de vida que no sea una acera y un césped, pues obviamente cuando le saques de repente de la noche a la mañana con un perro adulto de 3 años, te vayas con él a la nieve porque ha nevado, qué guay, y te tires en la nieve con él 5 horas caminando o 3 horas caminando, pues lógicamente las almohadillas se irritarán. Pero si eso se sigue trabajando de alguna forma y poco a poco se expone al perro a diferentes climas en este aspecto y a diferentes superficies, pues lógicamente eso se va curtiendo. Buen ejemplo que os puedo poner de esto es que Magneto es uno de esos cachorros a los que le hacíamos eso y es un labrador. Es verdad que los labradores retriever y los terranova, etcétera, y los golden son perros que sí tienen más resistencia al frío porque son perros que están de alguna forma preparados para eso. No tanto para la nieve como para las aguas frías, pero la nieve también, y Magneto, por ejemplo, nunca se le han agrietado las almohadillas jamás, y bueno, pues es bastante más normal que, por ejemplo, que le pase a un ratonero valenciano, como nos ha pasado con Venom en este caso. Es un ratonero valenciano, es un perro muy pequeño, con muy poco pelo muy cortito, y es de Murcia. Vamos, que le traigo aquí a Miraflores y cuando nieva los inviernos, pues se tira 2 semanas andando por la nieve, ¿no? Y nunca hemos tenido problema con él en ese aspecto porque también nosotros le curtimos poco a poco efectivamente en estos aspectos y le exponemos un poco a todo. Tanto es así que aun siendo ratonero valenciano no solo le gusta hacer todo tipo de cosas con muchísimo frío, obviamente también con la nieve, sino que encima en verano le gusta meterse en el agua, que eso ya me cuelgo un pin porque es verdad que nos lo hemos trabajado Pablo y yo durante 3 veranos seguidos para que ahora Venom pues sea un ratonero valenciano que no solo nada y aprende a estar en el medio acuático, sino que le gusta. Es decir, no solo hemos hecho un trabajo conductual en ese aspecto, sino que hemos hecho un trabajo emocional en ese aspecto. Él percibe una emoción de alegría cuando ve agua y se mete con ganas porque quiere. Y esto es lo más difícil de todo, ¿no? Pero lo hemos conseguido. Así que aquí tenemos un ratonero valenciano que no solo le gusta el agua, sino que también disfruta del frío y de la nieve. ¿Se puede? Ajá. ¿Se curte el perro? Ajá, aquí lo tenemos. Bien, pues vamos a seguir un poco con este tema. Por ejemplo, cuando queremos curtir a nuestro perro en este aspecto, porque decidís vosotros decir, mira, pues sí, yo tengo un perro y me ha surgido ahora no solo una semana de nieve puntual, ¿no? Que es lo que muchas veces nos preocupa o disfrutamos y nos vamos a la nieve de forma puntualísima, sino que imaginaros que decís, porque allí en ese momento puntual podéis decidir de qué forma exponer a vuestro perro a la nieve, ¿no? Pero imaginaros que, por ejemplo, a mitad de vuestra vida os cambia la vida, os da un giro de tuerca y os tenéis que mudar y ir a vivir y a trabajar a una zona de frío y de nieve, ¿no? Imaginaros que pasáis de vivir en una zona calurosa con playas y todo eso y os vais a la nieve. Claro, vuestro perro obviamente no está curtido, tampoco habéis tenido la oportunidad de curtirlo, por lo tanto no lo está. Cuando cambiamos de clima tan radicalmente de la noche a la mañana y no nos queda otra opción que tener que adaptar al perro a eso, podemos hacerlo perfectamente. Y hay muchos medios para poder hacerlo. Tanto, ojo, voy a decir ahora como soluciones, digamos, que podéis realizar, pero esto sirve tanto si te vas a mudar de la noche a la mañana a una zona con nieve siempre, como si te vas a la nieve de forma puntual 2 días por cada invierno, ¿vale? A dar un paseíto con tu perro. Hay accesorios en el mercado que podemos comprar que nos ayuden a llevar este momento sin preocuparnos en absoluto por el tema de la nieve. Obviamente todos conocéis pues las típicas cremas, pomadas vaselinas para las almohadillas que protegen al perro de las grietas y protegen al perro de ese frío. Bien, pues este tipo de
de cremas las podéis encontrar en internet directamente, podéis preguntarle también a vuestro veterinario de confianza para que os recomiende. Nosotros es que siempre ya sabéis que utilizamos Trixie, que ya sabéis que es nuestro patrocinador, aunque no nos está patrocinando ahora mismo, porque ya sabéis que a mí solo trabajo con marcas que me gustan, que me convencen, y no porque llamen a la puerta para patrocinarnos, sino porque yo voy detrás allí pesá para que nos patrocinen, porque me gusta, ¿no? Me ha pasado con varias marcas. Me pasa con la marca de suplementos Betilea, que cuando me enteré que existen suplementos, esto hace años ya, ¿vale? Cuando me enteré que existen suplementos aquí de marca nacional en España, en Barcelona, con laboratorio y aquí, y que no son tan químicos o tan comerciales, ¿no? Que no tienen esa composición para mí tan poco saludable, sino que son mucho más naturales y trabajan de forma como mucho más amable para el perro. En general se preocupan más por el bienestar del perro, pues obviamente empecé con ellos meses, hasta que al final conseguí que, bueno, que nos patrocinen. Tampoco nos patrocinan, pero conseguí que nos den un código de referente para que todos vosotros podáis comprar suplementos con el código de referente nuestro como profesionales, porque Betilea es un laboratorio que solo vende a profesionales, entonces no puede comprar un particular sin un código de referente. Entonces, el código de referente nuestro de Betilea con V, betilea.com, es PIP. Allí podéis comprar, pues, por ejemplo, omega 3, que es una cosa que a mí me flipa porque no lo hacen de salmón, sino lo hacen de sardinas por el tema de los metales pesados y la cantidad de ellos, ¿no? en el aceite, así que lo hacen de sardinas y me encanta. También uso los condroprotectores que son joints de Betilea y para Magneto y para las articulaciones, y para Jero también, que es otro labrador que aún es joven y no tiene problemas, pero ya lo estoy previniendo. Y luego para Venom, por ejemplo, uso mucho de Betilea el suplemento, o sea, no es un suplemento, perdón, sino el spray para brotes de alergia, porque sabéis que tanto Venom como Jero, es que esto es un geriátrico, madre mía, tanto Venom como Jero tienen alergia ambiental a los ácaros y Venom tiene también al árbol de plátano y a más cosas. Entonces, claro, a nada que tiene un brote se le inflaman las cosas, las orejas se le ponen fatal, los ojos alrededor, los párpados, como que se le cae rápido la piel, se le inflama todo, y la verdad que pobrecillo, porque lo tiene que pasar fatal desde dentro, aunque admiro mucho que sea tan fuerte, que nunca se queja. Es que yo alucino, me ganan los perros que no se quejan aún sabiendo yo que están doloridos. Y claro, ese spray de Betilea yo flipé un día. Un día Venom se puso, pero, o sea, es un ratonero valenciano, ¿vale? Que tiene carita finita, es un pelín más ancho que un mini pincher, para que os hagáis una idea aquellos que no conocéis esta raza. O sea, que imaginaros qué cara tiene de zorrillo avispado, ¿no? Fina. Pues un día se me puso, pero como un bulldog francés. O sea, todo inflamado en la cara, y yo decía, madre mía. Y claro, justo topé con Betilea y compré un spray para brotes de este tipo, ¿no? Y ponía que se lo eches en la zona durante 7 minutos, que el perro no lo chupe y no lo toque ni nada de eso. Y yo decía, a ver cómo me apaño, porque claro, eran labios, ¿no? Se le inflamaron todos los labios, todo. Y me las ingenié, le puse, es que son muy majos nuestros perros y tienen un manejo excepcional, porque siempre trabajábamos manejo con ellos, así que claro, les haces lo que sea y se quedan parados y te dejan y encima se relajan. Así que le metí la mano, le sujeté con la mano la boca y el dedo del medio se lo metí en la boca, dentro de la boca, para frenar la lengua, para que si tiene la inercia de chuparse, que la lengua esté frenada por el dedo. Me salió genial. y le eché el spray, aguanté 7 minutos, a partir de los 7 minutos ya le solté y todo eso, estaba súper relajado. De hecho, esto se quedó medio dormido ahí chuperreteando mi dedo. Y fue curioso porque a los pocos minutos de que pasaran esos primeros 7 minutos, la inflamación empezó a bajar, pero, o sea, apuesto que si lo grabo a cámara y lo acelero un pelín, se ve directamente cómo baja la inflamación. O sea, fue impresionante. Y claro, yo aluciné con eso, así que a partir de probar ese spray, pues me puse pesada con ellos para que me den el código de referente, y ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, no os chapeo más con esto, o sea, que Betilea. Y luego tenemos, volviendo al tema de las cosas que podemos utilizar para facilitarnos la exposición de nuestro perro a climas extremos y fríos, pues son accesorios del tipo cremas para proteger las almohadillas,
almohadillas o patucos, ¿no? Los típicos como calcetines que le pones al perro para proteger al perro de esto. Esto a nivel de accesorios, y obviamente pues podéis encontrar cualquiera de estos accesorios en Trixie, de la marca Trixie, que podéis entrar en internet y buscarlos simplemente. Por otro lado, el tema de los patucos es interesante que sepáis antes de decidir, vale, pues yo quiero patucos. Antes de decidir eso, los patucos sí que requieren una previa exposición a los propios patucos, porque habréis visto 1000 vídeos chorras en internet en los que le ponen a los perros patucos y los perros de repente como que no quieren pisar el suelo con los patucos y empiezan a andar de forma muy aparatosa, como parece que el suelo es lava, empiezan a despegar, como a botar, ponen los... o sea, es como pobrecillos, ¿no? Porque al final no se les expuso correctamente y lo pasan mal, no saben cómo gestionarlo, hasta que se acostumbran tardan, ¿no? Pero bueno, si podéis hacerlo previamente al paseo en la nieve, un par de semanas antes, para acostumbrarle al perro a los patucos con exposiciones muy cortas dentro de casa, para que el perro se acostumbre, pues sería mejor que el mismo día de la nieve ponerle los patucos y procurar que disfrute de la nieve, porque lo más probable que vamos a hacer es generar una asociación negativa y el perro va a decir, escucha, nieve, me has puesto los patucos, no puedo andar, me siento incómodo, no sé cómo gestionar esto, asociación directa, y a partir de allí el perro pues ya no va a querer caminar en la nieve ni con ni sin patucos, ¿bien? Así que esto antes se hace de forma progresiva, Esto a nivel de accesorios. A nivel de conducta, ¿qué podemos hacer para habituar o acostumbrar al perro antes de exponerle al frío extremo, a la nieve? Mejor. Pues aquí lo ideal sería hacer exposiciones progresivas. Si hay nieve, pues podríamos salir con el perro día tras día de forma progresiva, de menos a más. Pues primero salimos con el perro unos minutos, luego cada vez más minutos, y aquí lo ideal sería encontrar zonas en las que haya nieve y no nieve. O sea, ¿por qué? Porque si salimos directamente a dar un paseo y a lo mejor vamos a caminar 40 minutos seguidos sobre nieve, a lo mejor si las almohadillas no están curtidas y el perro no está preparado para esto, se pueden hacer estas microgrietas y las pequeñas heridas y dolor y pequeñas quemaduras. Y si salimos de forma progresiva, mejor, pero yo lo que recomiendo es que hay muchas veces que hay zonas en las que hay una parte del camino sin nieve porque ya han quitado la nieve o porque de andar tanto se ha derretido la nieve en esa zona, pero a los laterales sí hay nieve. Obviamente estos días no son el mismo día en el que cae la nevada del año y ese mismo día hasta el día siguiente la nieve sigue allí, pero como España es un país maravilloso y aquí el sol no se aguanta detrás de las nubes y lucha por salir siempre, pues en España no suele haber más de 2-3 días sin sol. Entonces, si queremos, podemos también escoger pues esos días en los que ya se ha derretido esa zona de nieve del camino ancho, pero a los laterales aún hay nieve. Entonces el perro tiene la oportunidad de caminar por el camino sin nieve y caminar por la nieve a la vez. Entonces es un poco aquí, un poco aquí. Por lo tanto, no se expone tanto tiempo como para quemarse, pero sí se expone tanto tiempo como para no quemarse, pero curtirse, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues porque hay muchos perros a los que si pueden caminar por la acera, o sea, por la acera o por el camino sin nieve, ¿para qué van a pisar la nieve? Y se mantienen solo en la nieve. Entonces no sabemos exactamente cómo hacerle que pise esa nieve. Pues podemos simplemente nosotros hacer como un zigzag, andar por el camino, girar hacia el campo con la nieve, caminar 10 metros, volver al camino, caminar 20, volver a la nieve, caminar 10, volver al camino, caminar 20 y así, ¿no? Como un zigzag. He dado ejemplos 10-20, 10-20, pero hacedlo a los metros que vosotros consideréis. O sea, eso da igual, ¿vale? Pero que sí que sea un poco aquí, un poco allí. Y a los perros a los que les gustan los juguetes y las pelotas, pues se puede hacer lo mismo, pero con la pelota. Tú le puedes tirar la pelota hacia la nieve y ya de paso haces un juego de pelota, un juego de olfato y le curtes las almohadillas, ¿no? Eso sí, cuidado un poco con esto porque el perro, lo que hablábamos, al arrancar y frenar bruscamente, si hay nieve no pasa nada, pero si hay hielo sí que puede a lo mejor hacerse una herida, ¿bien? Así que esta es la forma en la que os propongo que saquéis al perro de forma progresiva, ¿bien? Si podéis, lo ideal sería sacarle en zonas en las que hay mixto,
camino sin nieve y camino con nieve, acera sin nieve y acera con nieve, teniendo en cuenta también que ojo con la sal y los químicos de las aceras post nevada, porque sigue habiendo allí sal y químicos. Y si no tenéis esa oportunidad, pues sacar al perro de menos a más en tiempo para ir curtiendo esas almohadillas. En caso de volver a casa y que el perro sí tenga las almohadillas pues cortadas, una herida o a lo mejor el típico óxido que tienes al perro, no se ve en perros negros, pero sí se ve muy fácilmente en perros que tienen las patas y las almohadillas rositas, blancas, el pelaje también rubio, blanco, canela o marrón, pues sí se ve con mucha más facilidad el óxido, ¿no? Lo típico que entre los dedos de las almohadillas se vuelve la piel más oscura. Es tan fácil como ir al veterinario y decirle, mira, esto es lo que le está pasando, ¿qué me das? Dame una pomada para solucionarlo, dame un lo que sea y se lo vas echando durante los próximos días y ya quitas por completo el óxido. Si te da tratamiento para las microgrietas, igual, y si te da tratamiento para las heridas, igual, ¿no? Y le dices, oye, cuando vayas también dile, he caminado por aquí, por aquí, por aquí, o sea que es probable que haya habido sal con químicos para que también en el veterinario le limpien bien las patas, ¿no? Que por cierto, si el perro no tiene microgrietas ni tiene las patas oxidadas, también sería favorable después de un paseo en ciudad en el que tú sabes que ha habido sal y químicos en el suelo, pues cuando llegas a casa limpiarle las patas. Mismamente no hace falta porque si tienes al perro en casa y no te importa, le puedes meter directamente en la ducha y eso es un fregado súper rápido. O sea, no hay que lavar al perro entero, es echarle un poco de agua en las almohadillas, secárselas y ya está. Pero si no, puedes utilizar también las típicas toallitas húmedas para perros, especiales para perros, y le quitas eso y ya está. Y también se quedan limpias y ya listas para descansar, ¿no? Después de ese contacto con la nieve y las temperaturas extremas. Así que esto es lo que os recomiendo, chicos, con los perros y la nieve. Hoy el podcast ha sido como más de poneros sobre los posibles riesgos y los potenciales riesgos que existen, sobre todo porque hace una semana pues grabé unas stories en las que salía con los perros a divertirnos en la nieve, mucha nieve por cierto, y claro, como salgo con un perro grande y un perro muy pequeño y muy fino, pues muchas veces me preguntáis, ¿no? Y justo llegaron a Instagram un montón de preguntas sobre este tema en concreto, el tema de oye, y las almohadillas no se queman, no se agrietan, ¿cómo lo haces? Por eso he decidido subir este podcast y hablaros sobre todo este tema entero, porque la nieve es algo fantástico que le gusta mucho a los perros, porque de repente salen a la misma zona que todos los días, a la misma rutina de todos los días, pero esta vez todo es distinto. No nos damos cuenta los humanos, porque nuestra capacidad olfativa ni por asomo se asimila a la de los perros, entonces no nos damos cuenta de lo que la humedad del entorno de la nieve hace con las partículas de olor del entorno. Y esto para los perros es muy estimulante, así que algunos perros que no tienen el olfato trabajado, que tienen el olfato atrofiado, que alguno de vosotros aún pues no está con nosotros aprendiendo sobre cómo mejorar la convivencia con el perro, cómo cubrir mejor sus necesidades, o si todavía no sois perrunólogos, pues obviamente no vais a percibir que vuestro perro se entretenga más con los olores o no, pero aquellos que tenéis a perros que sí utilizan mucho el olfato o que ya estáis con nosotros desde hace tiempo siguiéndonos o que ya sois perrunólogos, pues obviamente veréis un cambio muy drástico en la forma en la que el perro de repente sale, huele, corre, sigue un rastro, porque a ellos es algo que les choca mucho ese cambio repentino, ¿no? Y de verdad que el mundo se percibe de una forma distinta. Es algo muy estimulante para ellos y les vais a ver disfrutar muchísimo. De hecho, vais a ver a muchos de vuestros perros de repente salir y empezar a rebozarse. Dejadle que se reboce, ya le limpiaréis con una toallita si hace falta después o no, depende de dónde se reboce, ¿no? Lógicamente, pero muchos flipan con eso porque les gusta, ¿no? Es como a veces vemos vídeos en Instagram de esos labradores que en otoño cuando recoges las hojas y las dejas en una montaña, veis allí a los labradores saltando y escondiéndose, les encanta eso, pues también les encanta con la nieve, ¿no? Así que dejémosles interactuar con la nieve, siempre teniendo en cuenta pues todas estas medidas de seguridad de las que hemos hablado en este podcast. Os agradezco mucho haberme escuchado, espero que disfrutéis de vuestros perros del invierno, al igual que de todas las demás estaciones del año, porque todas tienen sus particularidades
particularidades y de hecho pues en todas podemos hacer actividades diferentes, ¿no? Que de esto os hablo un poco en el podcast de hace unas semanas en las que hablo sobre el calendario de planificación del trabajo con nuestros perros a lo largo del año 2026 y os planteo en ese podcast cómo dividir el año en 4 estaciones y qué debemos trabajar o en qué podríamos ponerle más foco para trabajar en ello a lo largo del año para mejorar la convivencia con nuestro perro y para sobre todo mejorar la forma en la que disfrutamos de todas las situaciones con nuestro perro, preparando un poco el terreno y enseñándole a nuestro perro cómo gestionar las situaciones a las que se expone con un poco de antelación, que no nos pille siempre el toro porque siempre me hacéis la misma jugada. O sea, os pasa algo con el perro y ya una vez con las manos en la masa queréis trabajarlo. No funciona así. Entonces, si nieva y ya estáis aquí expuestos a un día de nieve, no os da tiempo, por ejemplo, a curtir las almohadillas de vuestro perro. No os da tiempo a hacer una habituación a los patucos, a los calcetines de vuestro perro. Pues a lo mejor lo que os queda es ese día rápidamente comprar pues una pomada, una crema, un poco de cera para poder proteger las almohadillas de esa forma, ¿no? Pero bueno, siempre hay soluciones, ya os digo que aquí estamos para encontrarlas todas. Chicos, que disfrutéis mucho de vuestros perros porque la vida es muy corta para no disfrutar de nuestros perros, cada una de las situaciones que vivimos con él. Os mando un beso enorme y aquí nos tenéis para mejorar esas situaciones y poder así disfrutar con él mucho más. Os mando un beso enorme, nos vemos en el podcast que viene, el viernes que viene. ¡Chao! Yeah. Absténganse mente sensible. No es astrología, no es psicología, es perrunología. Let's go. Perrunología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Pieza sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. De casa y corre al flow. Casero, montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaria y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero, montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro, tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi dirección. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby. Hey, mira.